Bueno, por supuesto, esto no se llegó de un día para el otro, se necesitó de muchísimo porque los investigadores norteamericanos que llegaron a nuestro país dijeron: ¿por qué es endémica en el país de ustedes? Algo está pasando para que la enfermedad sea endémica y no epidémica. No tenemos epidemia nosotros de brotes importantes de esta enfermedad, sino casos esperados permanentemente, y es por esto, por el portador humano. Entonces ahí ellos nos dieron la explicación de cómo era que se transmitía. Bueno, los reservorios rumiantes en general, ganado vacuno en particular, y los ovinos menos, y mucho menos cerdos, perros, gatos, pollos. Otro detalle, fíjense, era muy común que a los niños se los llevara a las granjas que se habían creado, granjas educativas en un momento, no sé si lo recuerdan, para llevar, las guarderías llevaban a los niños a esas granjas para que conocieran las vacas, para que se les daba incluso la posibilidad de que ordeñaran a las vacas. Y hubo un caso, dos casos, en una granja de Córdoba de síndrome urémico hemolítico que se atribuyó al hecho de que los chicos habían estado ordeñando. Se empezó a ver, ¿y dónde tienen para que los chicos se laven las manos? ¿Dónde los chicos se lavan las manos? No había lugar. Entonces empezamos a ver los defectos. Entonces a partir de ahí se prohibió. Se puede llevar a los niños a la granja, pero el niño no tiene por qué tocar al animal. No se permite que los niños toquen, y menos el ordeñar, porque las ubres de las vacas pueden estar contaminadas con la bacteria. En cuanto a los factores de virulencia de este microorganismo, en principio tenemos que hablar de que hay un factor de virulencia fundamental, que es la adherencia. Primero, la bacteria se tiene que adherir, porque si no se adhiriera nunca podría colonizar y menos producir las toxinas. Los factores de adherencia de esta bacteria, se trata de una intimina y un factor TIR. Luego hay una enterolisina que causa la destrucción de los glóbulos rojos, por eso todos los chicos con síndrome urémico hemolítico además tienen anemia. Una característica fundamental es verlo totalmente pálido, y eso es muy llamativo. Son pálidos, se pone pálido, producto de la gran destrucción de glóbulos rojos que hay, y luego acá está el problema del daño renal a través de dos toxinas que produce este microorganismo. La S está asociada a que estas toxinas STX vienen de gigatoxina, porque la toxina producida por Escherichia coli o 157 es idéntica prácticamente a la toxina de Shigella, solamente que la infección por Shigella es muy rara, en tanto en este caso es mucho más frecuente. Se trata de la STX1 y STX2, son los dos tipos de toxinas que produce Escherichia coli 157, y lo que sí también se ha comprobado que la STX2 es mucho más dañina que la STX1. ¿Cómo se produce la adherencia intestinal? Dije, a través de esa intimina. La intimina es una enzima que permite la unión íntima de la bacteria, es una adhesina, perdón, que permite, sí, es una enzima adhesina, que permite la unión íntima de la bacteria al enterocito. Es decir, una vez que el microorganismo llegó a la luz intestinal junto con el alimento, ahí encuentra a los enterocitos. Pero fíjense en qué cosa curiosa, el Escherichia coli produce un factor TIR. Este factor TIR lo pone en contacto con el enterocito, y el enterocito genera
el receptor específico para la intimina. O sea que no solamente produce la intimina, sino el receptor para la intimina también es generada por la bacteria y lo fija a la superficie del enterocito. De esta manera queda fijada fuertemente la bacteria a una unión íntima entre la bacteria y el enterocito. Todo esto está codificado por un gen que tiene la bacteria, que es el gen EAE. Luego, una vez que se ha producido la unión íntima, esta unión íntima genera un proceso, está escrito acá en inglés, attaching and fasting, que significa unión y desorganización de microvellosidades de enterocitos. Las microvellosidades se aplastan, se deforman, se desorganizan y no tienen posibilidades de absorber el líquido de la luz intestinal hacia el enterocito. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en una diarrea líquida al principio. Una vez que ya la bacteria quedó adherida perfectamente, entonces ahí la bacteria, habiendo colonizado, empieza a generar los dos tipos de toxinas, la STX1 y la STX2. Puede generar una, puede ser que esa Escherichia coli genere solo STX1, que en general produce cuadros mucho menos severos y en general no conducen a la diarrea, a la colitis hemorrágica, pero no al SU, mientras que la STX2 en general está mucho más asociada a llevar o conducir al síndrome urémico hemolítico. Y es más, algunas cepas de O157 producen las dos, STX1 y STX2. Entonces, esas son las más riesgosas de todas porque dan toda la posibilidad. Y acá tienen todo el mecanismo de patogenia que lo vamos a leer rápidamente y lo van a entender perfectamente. Escherichia coli llega al intestino, coloniza la mucosa, produce el factor TIR y se lo transfiere a la célula intestinal. La intimina, a través del TIR, induce la unión íntima de la bacteria al enterocito. Se produce la desorganización, que ya lo expliqué, y todo esto produce la diarrea sin sangre, la diarrea líquida sin sangre. Eso es lo que comienza a tener el niño. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Acá. Se produce la liberación de toxinas en la luz intestinal. La toxina se une a la célula epitelial del intestino por intersección de receptores. Esto lo expliqué en la clase que viene, que las toxinas, todas las toxinas tienen dos fracciones, una fracción B y una fracción A. La fracción B es la que se une al receptor del enterocito, y la fracción A es la que entra dentro de la célula. ¿Y qué hace dentro de la célula? Inhibe la síntesis proteica, con lo cual el enterocito muere. Cuando muere el enterocito, ahí se produce la diarrea con sangre. Ahí es donde yo me tengo que preocupar y llevar sí o sí al niño al médico, porque está pasando algo serio en ese niño. Puede que sea esta bacteria, pueden ser otras, ¿no? Pero por las dudas tengo que preocuparme, ahí me tengo que preocupar. ¿Qué pasa? En algunos casos ahí se termina todo, ¿no es cierto? No tuvo la posibilidad o produjo una STX1, que ahí fue controlada por el sistema inmune y no pasó más nada, pero en otros casos la toxina va por la circulación, ¿no es cierto? Entra, ya ha invadido los tejidos, llega a la circulación y se dirige a donde tiene receptores. ¿Cuáles son los receptores de la toxina? Un gangliósido que está en algunas células, que es el GB3, no interesa porque es demasiado fino eso, pero hay ciertos órganos, muchos órganos que tienen este gangliósido como receptor. Lo tiene el riñón, lo tiene el cerebro, lo tiene el páncreas y por supuesto los enterocitos. Entonces, ¿dónde va a ir la toxina? Va a ir a sitios en donde encuentre sus receptores, y el sitio en donde encuentra mayor cantidad de receptores es en el riñón.
hay niños que tienen o exponen mucho mayor cantidad de receptores en el riñón que otros. Eso todavía no está bien explicitado y todavía es dudas de los científicos por qué algunos chicos expresan más receptores que otros. Esos son los que están más expuestos a que la toxina llegue ahí, se fije y le produzca esto. El depósito de fibrina, las plaquetas, la alteración de la microvasculatura renal y por lo tanto oclusión de capilares. Y para los chicos que todo esto, para los alumnos que todo esto es muy complejo, simplemente saber que el daño lo hacen en los glomérulos renales, afectando al riñón y pierde su función los riñones. Se produce la insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal puede ser temporal, se resuelve luego de que ya está tratado el niño con antibióticos y está siendo hemodializado y lo resuelve allí, queda con secuelas renales, ¿no es cierto?, que van a hacer de que se tenga que cuidar durante toda la vida. En otros directamente produce el daño en ambos riñones y la insuficiencia renal, esto ya se conoce como síndrome urémico hemolítico, y en otros, en otros chicos hay que van a trasplante renal. El 20% de los niños trasplantados o que necesitan trasplante renal es debido al síndrome urémico hemolítico. Y como se hace el trasplante renal muy tempranamente, porque son afecciones que agarran al niño o que se presentan en los niños pequeños, niños de 1 año, 2 años, luego se van a tener que trasplantar de nuevo más grandes porque son riñones generalmente se obtienen a veces de los mismos familiares que donan el riñón, y es como decirte, ya tiene su uso ese riñón, ¿no? El riñón no vuelve a ser joven, tiene la edad que tiene el que lo donó. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Con lo cual, ese chico que tiene una expectativa de vida muy alta, a veces necesita, porque todo el tiempo esos chicos se van a tener que hacer controlar, a veces necesitan nuevamente volver a ser trasplantados. Bueno, acá está todo el daño, para que luego ustedes vean cómo se produce todo el daño, ¿no es cierto?, en la célula de los riñones. No me voy a detener para no perder tanto tiempo. No sé si después lo pueden ver ustedes. Entonces, las manifestaciones por la infección de esta bacteria puede transformarse en una aportación asintomática, en la diarrea acuosa, la diarrea sanguinolenta, la colitis ya hemorrágica, que es previa al síndrome urémico hemolítico, y finalmente, cuando yo ya tengo una colitis hemorrágica, y ya es muy probable que vaya al síndrome urémico hemolítico. Y esta es la historia natural de la enfermedad. Se ingiere la bacteria, 3 o 4 días de incubación, se produce la diarrea acuosa sin sangre, dolor abdominal. El 80% de los niños entre 1 a 2 días suele dar diarrea con sangre. En el 90% de los chicos se resuelve, algunos con, en términos generales, sin mayores complicaciones, y solo este 10%, esto se ve a los 6 o 8 días, se ve llegan al SU, el 10%, 1 al 5% muere, y el 35% quedan con secuelas. O sea que es muy alto, ¿no?, las secuelas que se producen en los niños. Yo en estas reuniones que hacíamos con los padres, hablaban incluso chicos de la edad de los chicos que están acá presentes, que habían tenido síndrome urémico hemolítico durante niños, y ellos hablaban de los problemas que tenían, muchos de ellos que, por ejemplo, no podían ir con sus amigos, no podían con sus amigos comer asados, porque por empezar se les restringe completamente el uso de la sal, no pueden consumir con sal, no pueden comer mucha proteína, con lo cual
se les limita el consumo de carne muchísimo, de carne vacuna sobre todo, pueden comer pescado, sí, pero carne de pollo, pero carne vacuna muy poca, proteína muy poca, tiene muy limitada la proteína, sobre todo pueden comer verduras. Y otra mamá me comentaba, el mío tiene 8 años, el que me lo comentaba esto y me decía, yo no puedo ir con alcohol, no pueden tomar, tienen toda una serie de complicaciones, ¿no? Entonces él me decía, él, un chico de 18 años, me decía, ¿sabe lo que significa para mí tener que me invitan mis amigos a asado y yo no puedo participar? Dice, no puedo tomar nada porque no puedo jugar, dice, al fútbol, no puedo jugar a ningún deporte que tenga un riesgo de golpe y de golpe en el riñón porque tenía un solo riñón que más o menos funcionaba con secuelas. Y la mamá de otro chiquito de 8 años me decía, es terrible para mí llevar los cumpleaños de los chicos, porque todos los chicos que comen, que la papita frita, que los chisitos, y yo les tengo que llevar en un tapercito su comidita, que es completamente distinta que los otros chicos, o sea, es todo un problema, ¿no?